Queridos guitarristas, ya vamos a empezar con el tutorial, pero antes dejadme avisar de una cosa. Algo raro le ha pasado a mi cámara. De repente se ven unas líneas rosas y no sé por qué. Simplemente hago esta intro para avisarte de que es un pequeño inconveniente, pero el tutorial se puede apreciar. Veré cómo soluciono esto en un futuro. Creo que mi cámara ya la tendré que sustituir. Disculpa los inconvenientes, pero creo que a pesar de ello podrás ver el tutorial porque, bueno, la mano se ve y lo podrás aprovechar. Gracias por la comprensión y, como digo, veré cómo solucionar este problema técnico. Un besito. Hola de nuevo, ¿qué tal? Querido guitarrista, seguimos en periodo navideño y hoy nos toca aprender otro villancico para que puedas disfrutar con tu familia estas vacaciones cantando y tocando y siendo felices. Y el villancico de hoy seguro que te suena porque hace... María, 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 ven acá corriendo, que chocolatillo se lo están comiendo. Pues nada, te voy a enseñar cómo tocar y cantar este villancico de Navidad paso a paso con la guitarra. Espero que tú lo puedas cantar mejor que yo, por favor, pero al menos sí que creo que te voy a servir de utilidad para por lo menos cómo encajar las sílabas con los acordes. Este villancico es sencillo, solo tiene dos partes. Es solo la parte del estribillo, que ya sabes, María, María, y luego tiene la parte de los versos que siempre hace la misma melodía. Por tanto, si aprendes cómo lo hace en un verso, ya te lo sabes para todos. Así que vamos a empezar, vamos a cambiar de plano. Acércate aquí al mástil de mi guitarra porque te voy a enseñar cómo poner los acordes, cómo encajar las sílabas con los acordes y luego cómo va más o menos la entonación y al final te diré qué ritmo puedes hacer. ¡Empezamos! Bueno, pues vamos a empezar primero por el estribillo. A mí siempre me gusta empezar por la parte más reconocible de la canción y en este caso es el estribillo. Y lo primero que tienes que hacer es aprenderte los acordes. El estribillo empieza con el acorde de Re mayor, que se pone dedo 1, traste 2, cuerda 3, dedo 2 en el mismo traste pero en la cuerda 1 y dedo 3 en el traste 3 en la cuerda 2. Es importante doblar un poquito la muñeca para que te quepan bien los dedos. Si lo haces así, probablemente no lo puedas hacer tan bien. Así que dobla un poquito la muñeca para hacer el acorde de Re mayor. El acorde de Re mayor normalmente se empieza con la cuerda número 4 y tienes que asegurarte primero de que te suena bien cada cuerda. Si no te suena bien, no sirve, ¿vale? Tendrás que practicar hasta que te suene todo bien y con claridad. Muy bien, después del acorde de Re mayor tenemos el acorde de Sol mayor y para cambiar vamos a mantener el dedo 3, que es una nota común. Entonces lo dejamos quieto y ahora ponemos el dedo 2 en el traste 3 de la cuerda 6, el dedo 1 en el traste 2 de la cuerda 5 y luego el dedo pequeñito, el 4 que nos queda libre, justo debajo del 3, en la cuerda de debajo. ¿Vale? Y aquí ya tenemos el acorde de Sol mayor. Y lo mismo, tienes que asegurarte de que te suene bien cada cuerda. Si haces así, eso no sirve, ¿vale? Tienes que poner bien el acorde. Perfecto, el último acorde que tenemos en el estribillo es el acorde de Do mayor. Y para hacerlo tienes que colocar el dedo 3 en el traste 3 en la cuerda 5, dedo número 2, cuerda 4, traste 2 y dedo número 1, cuerda 2, traste 1. Lo mismo, coloca bien los dedos y asegúrate de que todas las cuerdas te suenan bien y no tapes las cuerdas así con estos dedos, ¿vale? Tienes que ponerlos un poquito redonditos para que te suenen bien las cuerdas. Muy bien, pues ya has aprendido los acordes del estribillo, que te recuerdo que son Re mayor, Sol mayor y Do mayor. Una vez te sepas eso, ya estás preparado para empezar a encajar las sílabas con los acordes. Pues ahora verás la letra por aquí debajo y hay una cosa que te resultará curioso. Y es que, por ejemplo, María tiene el acento en la A, María, pero la segunda vez es María, María, María. Y luego también cuando pone que el chocolatillo, no pone que el, sino que pone que el chocolatillo. Eso te lo he puesto así, aposta, para que veas que cuando cantamos, muchas veces las sílabas se cambian de maneras extrañas y los acentos se cambian. Pero es importante escribirlo
para que así te resulte mucho más fácil y sepas que lo que está escrito es exactamente lo que tienes que cantar. Por eso hago estos documentos así tan detallados, para que te resulte más fácil. Bueno, pues ahora vamos a encajar los acordes con las sílabas. Y no vamos a entonar ni nada, simplemente encajar despacito la sílaba con el acorde que le corresponde. Ma, di, a, ma, di, a. Ben, a, ca, co, rien, do, quel, cho, co, la, ti, yo, se, lo es, tan, co, mien, do. Fíjate que cada acorde lo hemos puesto justo cuando la sílaba está en negrita. Muy bien, pues te invito a que pauses el vídeo si lo necesites y hagas exactamente lo que he hecho yo. Y una vez te salga, ya vamos a hacer lo mismo, pero esta vez poniéndole un poquito de entonación. ¿Vale? Para entonar es importante que sepas cómo se cantan las primeras sílabas. Y este estribillo, cuando hace María, María, empieza con estas notas. La, si, re. Yo lo canto aquí un poco grave porque si no... Esto para mí es muy agudo y no llego, ¿vale? Pero si tú tienes una voz más aguda, eres mujer o eres tenor, pues seguramente te venga bien esta octava. Pero tú cántalo a la altura que te resulte cómodo, ¿vale? De todas maneras, al final del vídeo te daré una solución para también poner una cejilla por si necesitas cambiar el registro. Pero yo lo haría así, María. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues ya la canción, si te la sabes un poquito en la cabeza, podrás hacer María, María. A mí no me viene muy bien porque es demasiado grave, pero bueno, luego al final del vídeo te diré cómo solucionarlo. Entonces sería con entonación, María, María, María. Ven acá, corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. Aquí lo importante tampoco es cantar perfectamente bien, sino entonar más o menos y tú lo puedes hacer a la octava que te venga bien para tu voz. Muy bien, pues ahora también te invito a que pauses el vídeo y a que intentes hacer esto mismo a tu ritmo despacito, ¿vale? Se trata de encajar las sílabas y encajar la entonación correcta. Muy bien, pues una vez lo tengas claro, ahora lo interesante sería poder hacer esto pero al tempo adecuado, ¿vale? El tempo sería María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. ¿Vale? Y para eso tendrás que ser capaz de cambiar los acordes con cierta fluidez para poder hacer María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. Muy bien, en este punto te digo que si esto te cuesta, el hecho de cambiar los acordes con fluidez, mira este vídeo que te enlazo por aquí porque tengo un tutorial completo sobre la técnica adecuada para estudiar los cambios acordes con rapidez. Es la técnica que utilizamos los guitarristas profesionales para estudiar esto y estoy seguro de que no te va a resultar indiferente. Así que ya sabes, para hacer a tempo este estribillo necesitas cambiar los acordes con fluidez. Y si no sabes cómo, mira ese vídeo que te he dejado por ahí y también te lo dejaré en la descripción del vídeo. Una vez hayas practicado esos cambios de acorde, lo suficiente, pues podrás hacer sin ningún problema María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. Así de fluido, ¿vale? Bueno, pues con esto ya tenemos el estribillo solucionado, porque simplemente se repite 2 veces lo mismo. Pues 2 veces igual. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. Y luego otra vez. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. Perfecto, pues ahora vamos a la estrofa 1 y verás como con saberte solo las 2 primeras frases ya te puedes saber la canción entera, porque luego la melodía y los acordes se repiten exactamente igual.
Tengo una buena noticia y es que los acordes simplemente son sol mayor y re mayor. Y ya los hemos visto anteriormente, así que ya te los sabes. Por tanto, ahora mismo vamos a encajar directamente las sílabas con los acordes sin ir a tempo y sin entonar, solamente para encajar. Vale, pues vamos allá. Sería hacia, Belén, bau, na, bu, ra, rin, rin. Fíjate bien en el bau. Te pongo ahí ba apóstrofe u porque cuando cantas no se canta como se escribe muchas veces, sino que las sílabas se juntan de maneras un poco extrañas y aquí hace bauna, no dice bauna, dice bauna, ¿de acuerdo? Bueno, ahora que te he clarificado este inciso, vamos a empezar otra vez a encajar las sílabas despacito. Hacia, Belén, bauna, bu, ra, rin, rin. Yo, me, re, men, da, ba. Yo, me, re, men, de. Yo, me, cheun, re, mien, do. Yo, me, lo, qui, te. Ahora se toca el acorde suelto y luego car, ga, da, de, cho, co, la, te. ¿Vale? La es largo. Muy bien, pues una vez tengas claro cómo encajar las sílabas y los acordes, ahora toca saber cómo va la entonación. Pues mira, la entonación original es una que yo no puedo hacer porque es muy aguda, es re, sol, ¿no? Es hacia... Pero es que luego hace hacia Belén bauna bu... Y eso ya se me queda a mí demasiado agudo. Por eso yo lo hago en la octava grave. Hago hacia Belén bauna burra rin rin. Que ahí, aunque me resulte un poquito grave, pues lo puedo cantar. Tú, depende de la voz que tengas, lo harás por el agudo o por lo grave, ¿vale? Como tú quieras. Siempre que empiezas con las notas re, sol, ¿vale? Tanto lo hagas por lo agudo, hacia, como lo hagas por lo grave, hacia. Te va a sonar bien de las dos maneras si haces esas notas. Como digo, al final del vídeo te enseñaré un recurso por si el registro no encaja bien, como poner una cejilla. Yo desde luego la tendría que poner porque no me viene bien ni el registro agudo ni el registro grave. Aunque puedo hacer el grave, es demasiado grave para mí, pero no la pongo para enseñarte cómo es la tonalidad original. Bueno, pues ahora vamos a encajar las sílabas con la entonación, ¿vale? Tú hazlo como quieras. Pues sería así. Hacia Belén bau, na burra rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Y ahora resuelto. Y luego el cargado de chocolate, pues hace la, si, do, mi. Cargada de chocolate. ¿Vale? Esa es más o menos la entonación. Entonces, después de hacer el acorde de re, cargada de chocolate. Bueno, pues eso sería aproximadamente la entonación de las dos primeras frases de la estrofa 1, pero con eso ya tienes suficiente. ¿Por qué? Porque las dos siguientes frases es exactamente la misma melodía y los mismos acordes, solo que la letra cambia. En vez de hacer hacia Belén va una burra rin rin, hace lleva su chocolatera rin rin. ¿Vale? Diferente letra, pero acordes y entonación es exactamente igual. Por eso, por tu cuenta lo vas a poder hacer perfectamente si tienes un documento con las letras y con los acordes. Que por cierto, si miras en la descripción del vídeo, ahí tendrás acceso al documento que yo mismo he preparado, con las sílabas separadas y todo, para que lo puedas encajar perfectamente. Ya hemos aprendido las dos partes principales, el estribillo y la melodía del verso, de la estrofa,
estrofa, con eso ya tienes suficiente para hacer toda la canción, pero ahora te voy a enseñar un posible ritmo que puedes aplicar. Para eso voy a dejar la cámara otra vez, nos vamos a ver las caras y te enseño cómo sería este posible ritmo. Bueno, como ves, hemos aprendido a tocar este villancico siempre con acordes hacia abajo. Y ahora seguramente te interesará darle un poquito más de ritmo para que quede más chulo. En lugar de hacer hacia Belén va una purra rin rin, podríamos hacer algo más interesante como hacia Belén va una purra rin rin, yo me remendaba, yo me remendé. Pues nada, te voy a enseñar cómo haríamos este ritmo, que es bastante sencillo. Es abajo, pequeña pausa y abajo, arriba, abajo, arriba. Ya está. Y así se repite todo el rato. Mira, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba. Ahora escucha cómo quedaría todo seguido. Ta, 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 ta. Abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Fíjate especialmente en que después del primer abajo hay un pequeño espacio de tiempo. Abajo, pequeño espacio y luego todo seguido. Ta, 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 ta. Pequeño espacio. Ta, 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 ta. Y esto rápido, a tempo, quedaría... ¿Vale? Pues con ese ritmo lo podrías aplicar a toda tu letra y hacer lo mismo. Hacia Belén va una purra rin rin, yo me remendaba, yo me remendé. ¿Vale? Y así con todo. Una cosa que yo te recomendaría hacer es en el estribillo, a mí me gusta mucho hacer un pequeño corte. Me gusta cómo queda hacer esto. Podrías seguir con el mismo ritmo. María, María, ven acá corriendo. Pero a mí me gusta mucho más cómo queda si haces un corte en el acorde de sol. María, María, ven acá corriendo. Y luego ya todo seguido. Que chocolatillos se lo están comiendo. Le da como un toque especial, ¿no? Fíjate cómo queda todo seguido. María, María, ven acá corriendo. Y con el corte. María, María, ven acá corriendo. El chocolatillo se lo están comiendo. A mí desde luego me gusta, yo lo haría así, pero esto es cuestión de gustos, ¿eh? No tienes por qué hacerlo si no quieres. Te he dicho durante esta lección que a mí este registro no me viene muy bien, me viene o muy agudo, hacia Belén va una... Ahí ya no puedo, es como que me cuesta mucho, no me llega a la garganta. Y por lo grave sí que puedo, pero es demasiado grave. Hacia Belén va una burra rin rin. Tengo que cantar así como hacia Belén va. Si a ti te pasa algo parecido, también tengo una lección en otro vídeo donde te enseño cómo colocar el capo para que la canción que toques, sea cual sea, se adapte a tu registro vocal. Ese vídeo no sé si te lo podré dejar por aquí. Si no sale por aquí, te lo dejaré en la descripción del vídeo también. Y así podrás aprender con una lección cómo cambiar los acordes a tempo y en otra lección cómo poner la cejilla o el capo en el lugar adecuado para adaptar la canción a tu registro vocal. Por último te digo que si has entendido cómo encajar las sílabas y los acordes del estribillo y de la primera estrofa, no tendrás ningún problema en hacer lo mismo para la canción entera con el resto de la letra. Yo he preparado con mucho cariño el documento entero con todas las sílabas cortadas y en negrita para que sepas dónde encajar cada acorde exactamente con cada sílaba. Además, debajo de algunas sílabas te pongo la nota clave en la que tienes que empezar a cantar para que sepas cómo va la entonación. Y las sílabas están unidas cuando le corresponde. En vez de decir va una, te escribo va una, si es así como lo tienes que cantar. Este documento es mucho más completo y mucho más práctico que cuando pones por internet hacia Belén va una burra, letra y acordes, porque los documentos que encontrarás no tendrán tanto nivel de detalle. Solo cuesta 3 euros y con su adquisición estarás apoyando de una manera muy directa este canal para que pueda seguir existiendo en el futuro y podamos mejorar la calidad poco a poco. El precio aquí tiene un significado especial y es que son 3 euros porque como son canciones de Navidad y en la tradición bíblica tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues digo el euro y el otro euro, 3 euros.
Es un precio asequible y que además viene muy apto para la ocasión y sobre todo estarás apoyando este proyecto, por lo cual tendrás mi agradecimiento eterno. Aparte, por supuesto, que creo que el documento te va a venir bien y te va a ayudar. Por último, como siempre, te recuerdo que si te ha ayudado este contenido, lo compartas con otros guitarristas a los que creas que también les puede ayudar. Dale a me gusta, que eso le ayuda a la plataforma a entender que este contenido es apropiado y bueno. Escríbeme en los comentarios lo que quieras, tus problemas, tus dudas, tus sugerencias, lo que te gustaría aprender. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y dale a la campanita para no perderte próximos vídeos. Y espero de todo corazón que disfrutes de este periodo navideño de la mejor manera posible, con tu familia y que cantéis juntos muchos villancicos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Ya voy, María.